¿Qué tal, amigos de Opiniones? Pues bueno, este es lunes 7. Yo pensé que era el lunes, el primer lunes, no, el segundo lunes, perdón, del mes de octubre, pero es el primer lunes del mes de octubre. Estas son las opiniones. Les recuerdo que yo soy Álvaro Sánchez y me encuentran a mí en redes sociales como @Álvaro Sánchez MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram también como @Álvaro Sánchez MX. Y también pueden escribirme ahí en noticias @alvarosánchez.mx y desde luego seguir las noticias todos los días en la página de internet www.alvarosánchez.mx. Y pues hoy tuvimos el estacionamiento o el sitio de taxis más grande de la Ciudad de México, el sitio de taxis más grande del Valle de México, donde pues vimos, ya como lo habían anunciado estos taxistas congregados en esta agrupación, en esta Asociación Nacional de Taxistas de la Ciudad de México, que congregaron a cerca de 150,000 por lo menos trabajadores del volante pertenecientes a diferentes estados de la República Mexicana, que ya habían tenido una reunión desde el pasado 3 de junio con las autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Sin embargo, pues no funcionó. Algo a decir de los taxistas, pues no está funcionando, y es que a razón de eso, hoy deciden otra vez tomar las calles de la Ciudad de México, tomar las calles del Valle de México, y lo anunciaron desde el pasado 30 de septiembre, si no me equivoco, que fue el día lunes de la semana pasada. Anunciaron esta movilización pacífica, que obviamente, pues, aunque fue pacífica, causó, por el gran volumen de taxis, por el gran volumen de trabajadores del volante, pues se causó un desmán total en el Valle de México, y esto provocó también diversos problemas. Ahí una mañana pudimos estar siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación, pues todo lo que fue pasando en la Ciudad de México, este encono, esta lucha entre los usuarios normales, por así decirlo, los automovilistas normales de la Ciudad de México, y estos taxistas que fueron a colapsar pues prácticamente todo el Paseo de la Reforma. Posteriormente fueron al Zócalo y pues de alguna manera tenían ahí una reunión. Yo todavía cuando venía para acá pues estaban ahí asentados en el Ángel de la Independencia, o en esta Victoria Alada, como ya le han dicho muchos, y pues a ver qué resulta. Más noche seguramente tendremos que ver cuál es el resultado de esta movilización, y si es que realmente las autoridades, la Secretaría de Movilidad, tanto del gobierno del Estado de México como también de la Ciudad de México, les van a dar una respuesta a estos taxistas. Antes que eso, tengo una pregunta que va muy a colación justamente de esta situación, y que dice que qué debe hacer el gobierno para resolver la crisis de los taxistas. La primera opción sería regular las apps. La segunda, que sería lo más fácil y es lo que piden de hecho los taxistas, aparte de hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y la segunda sería modernizar a los taxistas. Hoy mismo la presidenta o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ya se está trabajando en una app de apps, por así decirlo, que va a aglutinar a todos los trabajadores de los taxis tradicionales, al menos en la Ciudad de México, para que puedan tener una especie de competencia, o al menos la sensación de que compiten con estas aplicaciones como Uber, como Cabify y como Didi. Y la tercera respuesta es pues que debe haber una reforma general del transporte. Yo creo que debe haber una reforma general del transporte, porque esto de las aplicaciones de Uber, de Cabify, de Didi, no es más que, en mi opinión, no es más que un síntoma de lo que ha venido sucediendo también a la par de otras profesiones a lo largo y ancho del planeta, donde se tienen que actualizar, donde ya el taxi tradicional pues está desafortunadamente, por la complejidad también a veces de la seguridad, pues está dejando de ser la primera opción, al menos en la mayoría de la gente, la primera opción sobre todo de la gente pues más joven, que opta por tomar estas aplicaciones y por tomar estos taxis, porque aparentemente pues son más seguros. Sin embargo, como ya lo he comentado yo anteriormente, mucho se ha dicho ahí por ahí, creo que fue el año pasado, un secretario de movilidad, creo que es el que todavía está aquí en el Estado de México, decía que no se podía regular ni Uber, que no se podía regular ni Cabify, en ese tiempo todavía no existía Didi. No se podían regular simplemente porque él dijo que eran unas aplicaciones electrónicas y que ahí no había competencia. Entonces en aquella fecha salía la pregunta de, bueno, si entonces yo me pongo a vender marihuana en una aplicación electrónica, nadie me va a poder decir nada porque es una aplicación electrónica. Yo creo que tiene que ponerse un poquito más serio ahí el gobierno, sobre todo el gobierno del Estado de México, que es uno de los estados donde no se ha podido avanzar en materia de estas conversaciones, de esto que piden los taxistas, de que se le haga al menos la misma regla, que se le aplique la misma regla a los trabajadores de estas empresas que vienen principalmente pues todas del extranjero, donde pues para ser un taxista tradicional tienen ustedes, o si usted es un taxista tradicional, tiene que cumplir toda una serie de requisitos, aparte de tener una unidad prácticamente pues en buenas condiciones, cumplir con cierto papeleo, pagar ciertos impuestos, y sobre todo a veces para que no pueda también estar operando de manera regular, porque a todo esto hay que aderezarle y sumarle también los operativos que montan las diferentes secretarías de movilidad y del gobierno del estado,
para estar atacando de manera reiterada y sistemática también a los trabajadores del volante, cuando por ejemplo tenemos a Uber, tenemos a Cabify, tenemos a Didi, que como ya lo han discutido en el Senado de la República, se está trabajando para cobrar impuestos en aplicaciones como lo es Amazon, como lo es Google, que no pagan impuestos en México. Sería muy buena oportunidad, muy buen momento, creo yo, para meter a estas aplicaciones porque prácticamente entran dentro de la misma dinámica. Son aplicaciones que ofrecen un servicio y que a través de ese servicio cobran y devengan un dinero, y que obviamente ese dinero o una buena parte del dinero, hablan los señores del Movimiento Nacional Taxista, que cerca del 25% del dinero que generan estas aplicaciones se va al extranjero, y obviamente ese dinero, ¿qué creen ustedes que pasa? Pues no genera un solo centavo para, al menos para las arcas de los diferentes estados de la República, y mucho menos obviamente para el gobierno federal. Los taxistas el día de hoy se congregaron desde las 5 de la mañana. Si usted no se levanta a las 5 de la mañana, seguramente ni se dio cuenta, pero al menos de diferentes puntos de la ciudad del Valle de México y de otros estados de la República que avanzaron hacia la Ciudad de México, pues avanzaron obviamente hasta esas horas, 5 de la mañana, por ahí de las 7 de la mañana ya estaban prácticamente rumbo a la Ciudad de México, ahí en la zona del Ángel de la Independencia. Allí hubo un meeting. Al final del meeting, creo que por ahí de la 1 de la tarde, se dio también una llamada de alguien, una autoridad ahí del gobierno de la Ciudad de México, que los invitó obviamente a tener una reunión, porque después de ahí se iban a ir al Zócalo los taxistas, y pues se les invitó a tener una reunión para hablar. Obviamente el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Peralta, fue el que les llamó para reunirse a la 1 de la tarde. En este momento yo no sé qué pasó con esa reunión, no he podido verificar bien qué ha sucedido, pero la dinámica o la pregunta y que ha generado toda esta situación de los taxistas el día de hoy, que ha molestado también sobremanera a mucha gente, pues es qué debe hacer el gobierno, si deben ya de aplicarse pues una regulación, como yo les decía, a esas aplicaciones de transporte privado, de transporte entre comillas también ejecutivo, que me dicen por ahí que los de Didi son un poquito más feitos los carros, o qué debe hacer también el gobierno, si debe de quitarlos de tajo, debe de modernizar a todo ese gran brazo que es el taxi tradicional, que también mucho tiene que resolver el taxista, las empresas que ofrecen el taxi tradicional, mejorar el servicio, deben también, obviamente, pues dar un mejor trato a la gente. Hemos visto también cómo en redes sociales circulan estos videos donde vemos de repente cómo pues los taxistas hacen de las suyas. Hoy mismo en la Ciudad de México, en esta manifestación, vemos también cómo hacen de las suyas, cómo se confrontan con la ciudadanía y cómo pues no le dan ese espacio que también el ciudadano pide, y que pues obviamente ustedes como usuarios se sienten más cómodos pidiendo un Cabify, un Uber, un Didi, aunque también probablemente tengan las mismas posibilidades de ser asaltados que si toman un taxi tradicional. Pues habrá que ver ahí pues estas medidas que tome el gobierno de la República, sobre todo lo que tiene que ver con pues este tema de la parte fiscal, que es la principal parte que afecta a los señores trabajadores del volante. Es que dicen ellos que obviamente pues no hay piso parejo. Tú puedes inscribirte a estas plataformas, prestar un servicio, y prácticamente creo que nada más requieres tú de tu seguro para poder operar, y de ahí en fuera pues algunos incluso me imagino que hasta operarán sin seguro, no sé cómo sea, y de ahí en fuera pues no tienen toda esta tramitología, toda esta parte engorrosa que les demandan las autoridades, en el caso de la Ciudad de México, en el caso del Estado de México, que incluso hasta cierto tiempo de vida de las unidades pueden estar circulando, y que tienen que estarse renovando, invirtiendo, y que cada vez el pasaje es menos, porque también a raíz de la situación económica del país, pues más gente es la que ha decidido dedicarse al taxi tradicional, dedicarse a estas aplicaciones, y esto obviamente pues que ha hecho que ha diversificado el mercado, que ha saturado el mercado, y cada vez pues hay menos usuarios disponibles para todos los que prestan los servicios. Y pues vamos a ver también cuál es la postura del gobierno del Estado de México, principalmente el que nos interesa, y sobre todo también si el gobierno pues ya asume una postura más responsable, donde pues obviamente también se toman en cuenta las peticiones. Se hablaba por ejemplo de que pues estados como Quintana Roo, Tabasco, Baja California y San Luis Potosí ya han tomado medidas para regular o empezar a regular estas aplicaciones. Sin embargo, en el resto de la República esto no sucede. En el resto de la República sigue siendo hasta cierto punto, y en estricto sentido de la palabra o de lo que marca la legislación de movilidad vigente, pues es un acto ilegal el servicio que prestan estas unidades, y sobre todo que de una buena manera pues acciones como la de hoy, protestas como la de hoy, pues vienen a enconar de nueva cuenta, vienen a dividir de nueva cuenta a la ciudadanía, vienen a causar molestia, a causar también obviamente pues pérdidas económicas, porque mucha gente se contó, incluso si no estamos mal, se contó en millones el número de personas que el día de hoy, a raíz de estas protestas, no pudieron llegar a sus escuelas, no pudieron llegar a trabajar, no pudieron llegar
al hospital, tal vez, a alguna cita médica. Y pues bueno, ahí la situación con esta, se ve bonito el Ángel de la Independencia con pues este adorno de los taxis ahí todos colocados. Sin embargo, pues el tema pues es muy lamentable, y sobre todo porque es un tema de voluntad. La señora Claudia Sheinbaum decía que no entendía por qué de nueva cuenta se van a manifestar los taxistas cuando hay una mesa de diálogo abierta, y los taxistas dicen que ellos no entienden por qué la señora no entiende cuando pues estas mesas no han servido para absolutamente nada, y es por eso que se han decidido obviamente salir a la calle en esta ocasión, y que sin duda seguramente lo volverán a hacer si es que esto no mejora, si es que esto no se corrige. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la pregunta que yo les hacía de qué debe hacer el gobierno para resolver la crisis de taxistas, regular las apps, modernizar los taxistas que ya existen, o reformar una reforma general al transporte. Ustedes comenten, opinen. Ahí estaremos viendo más adelante sus conversaciones, dejen sus comentarios. Y pues bueno, yo me despido. Ya saben que todos los lunes, más o menos tengo entendido que como a las 6 de la tarde, vamos a estar saliendo con estas opiniones en vivo a través de Facebook, y después las vamos a replicar obviamente como debe de ser a través de YouTube, y también incluso ya también en Instagram, y también ahí en Twitter a través de Periscope. Vamos a seguir intentando mandarles las opiniones a través de Periscope. Pero bueno, yo me despido. Les recuerdo que estoy en redes sociales como @AlvaroSánchezMX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en www.alvarosanchez.mx. Y si tienen alguna denuncia, también en noticias @AlvaroSánchezMX. Nos vemos hasta el próximo lunes.